Give your body up to the music. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, redes sociales y mucho más. Desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, en el corazón de la República Mexicana, Santiago de Querétaro, Querétaro. smradio.com.mx, tu vida online. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Hola a todos amigos y amigas que siguen y nos escuchan y ven a través de la señal en internet de smradio.com.mx, en YouTube, Facebook Live, etcétera. Los saluda, como todos los martes, Rafael Álvarez, a nombre de Arturo León, del querido Arturo León, compañero y amigo que, pues desafortunadamente por cuestiones profesionales que se le empalmaron, no ha podido estar aquí en la ciudad de Querétaro. Le mandamos un cordial abrazo, un saludo afectuoso. Estamos aquí listos para iniciar con este episodio de Factor Desconocido, en donde lo prometido es deuda. Vamos a estar hablando de temas muy interesantes, de los eventos astronómicos que están pues considerados para este año 2019, que recién inició. También vamos a hablar de un tema muy interesante que ya nos han pedido varios de ustedes a través de las redes sociales, que es el tema de los reptilianos, los seres reptilianos. Y para entrar en materia, también quiero comentarles de que en días recientes tuve la oportunidad de hacer una entrevista a una persona muy interesante que ha tenido una experiencia de vida o experiencias de vida impactantes desde hace más de 20 años. Él actualmente se dedica a la sanación por métodos naturistas y técnicas alternativas. Y pues él ha tenido experiencias de contacto con seres que yo no me atrevería a catalogarlos como extraterrestres, porque bien pudiera ser que el origen de algunos de estos seres con los que esta persona ha contactado pues sea incluso más terrestre que nosotros mismos, es decir, razas que estén aquí desde hace muchos miles, decenas de miles, cientos de miles de años antes que nosotros. Entonces, pues es una entrevista larga, que pues se tuvo en días recientes. Es una persona que pues se ha reservado durante mucho tiempo sus experiencias, sin embargo accedió a compartirlas con este espacio, a través de este espacio con todos aquellos de ustedes que les interesan estos temas. Y bueno, pues con el apoyo de Arturo León estamos dividiéndola en algunos segmentos, 2 o 3 segmentos que vamos a transmitir pues a partir de la siguiente semana. Si todo sale bien en lo técnico, ya estamos trabajando en eso lo más rápido que podemos para poderles presentar este material. En relación al primer tema que les comenté de lo que vamos a tocar en esta emisión, pues de los eventos astronómicos del 2019, tenemos que recomendarles los siguientes. Hay algunos de ellos que van a ser visibles desde México y la parte de América del Norte, habrá otros que no. Recuerden que recientemente, en el mes de enero, pues fuimos testigos de un fenómeno maravilloso que es la superluna, la luna en perigeo, es decir, su fase más cercana al planeta Tierra, que además se conjuntó con un eclipse total de luna que fue visible pues en varias partes del país y de todo el mundo. Posteriormente, para el mes de abril, vamos a tener una lluvia de meteoros que se conoce como Líridas, que se da del 22 al 23 de abril. Se calcula que más o menos podremos ver alrededor de 20 meteoros por hora. Obviamente se recomienda que pues para poder tener una buena visibilidad pues nos salgamos de las ciudades.
pues aquí en Querétaro, en puntos relativamente cercanos que están en los alrededores, no tenemos afortunadamente tanta contaminación lumínica como se le llama, así que podemos apreciar el cielo. También para el 6 de mayo vamos a tener otra lluvia de meteoros que se llama Eta Aquaridas, en donde esperamos ver hasta 30 meteoros por hora. Curiosamente, esta lluvia de meteoros proviene del cometa Halley, que si algunos recuerdan, si la memoria no me falla, por ahí del año 86, década de los 80s, fue cuando lo pudimos ver. Y bueno, los rastros que deja este cometa son lo que ahora podemos ver o podemos seguir apreciando como una lluvia de meteoros. Para el 2 de julio se va a poder apreciar un eclipse solar total. Este se va a ver en el Pacífico Sur, Chile y Argentina. Así que bueno, pues nuestra querida colega Elizabeth Ramírez del programa Hablemos de allá en Chile, de seguro podrá ser testigo de este eclipse total. Le mandamos un saludo y un abrazo a Elizabeth. Y para el 16 de julio será visible un eclipse lunar parcial. Este podrá verse en otras regiones del mundo como América del Sur, Europa, África, el sur de Asia y Australia. Para el 11 de noviembre podremos ver un fenómeno muy curioso, que es el tránsito del planeta Mercurio sobre la cara del Sol. Es decir, se va a ver una pequeña silueta negra del planeta que durante 5 horas y media podrá ser visible en el disco solar. Esto será visible aquí en América, en Europa, África y el este de Asia, es decir, la mayor parte del mundo. Y para el 26 de diciembre, para cerrar este año 2019, podrá ser visible un eclipse anular de Sol que se distingue de los otros eclipses por un efecto que se conoce como aro de fuego, en donde no se cubre por completo el disco solar. Esto podrá ser visible en el Medio Oriente y Asia. Desafortunadamente acá en México no lo podremos ver, pero seguramente a través de internet pues podremos visualizarlo. Y bien, pues aparte de recomendarles a aquellos de ustedes que tengan interés en este tipo de fenómenos astronómicos de que los puedan apreciar, pues ahora quiero abordar con todos ustedes un tema que también nos han solicitado en distintas ocasiones, que es muy polémico. Es un tema que tradicionalmente la ovnilogía o ufología, como le llaman algunos, clásica, no ha aceptado del todo. Por no aceptar me refiero a que pues se tacha a los investigadores que han abordado el tema de las distintas razas que han visitado y sigan visitando la Tierra y que activamente intervienen con esta humanidad desde hace mucho tiempo. Pues se ha catalogado a estos investigadores pues de delirantes, de conspiranoicos, muchos calificativos. Aquí yo lo que les invito a todos ustedes, como les hemos insistido una y otra vez en distintas emisiones del programa, es a tomar las cosas de manera deportiva, a tomar no los juicios a priori, sino con una mente sana, con la idea de investigar, con la idea de conocer, de saber, pues a tener la mente abierta sin descartar ninguna hipótesis, ninguna teoría, sino al contrario, entre más se investiga, pues tenemos la oportunidad de ir desarrollando los distintos campos del conocimiento humano. Este tema, como yo les digo, es muy polémico. Se popularizó sobre todo en la década de los 90s, gracias a un autor que se llama David Icke. También hay otro autor que por ahí sacó un libro que se llama Los dioses del Edén, William Bramley. Y en últimas fechas se ha popularizado también por los estudios del escritor francés Anton Parks. También ha habido muchos otros investigadores. Por ejemplo, vamos a ver en unos momentos más un video muy interesante que está publicado en el canal Rimbel 35 del investigador catalán David Parceriza, que desde mi punto muy particular de vista, a título personal, pues yo les quiero compartir que es una de las personas, de los investigadores que más se han metido en el estudio serio, no nada más de este tipo de razas reptilianas, sino de en general
de varias razas extraterrestres y terrestres, porque nuevamente, así como inicié el programa, no todo lo que vemos se lo podemos atribuir a algo que viene de afuera. También puede ser que haya razas que habiten no solo la superficie de la Tierra, sino también el interior de la misma, el interior de nuestro planeta. O bien que habiten en otras dimensiones, las cuales no podemos apreciar con nuestros sentidos físicos habituales. Entonces, David, pues digamos que incluso tiene una serie de videos en YouTube que ha estado publicando recientemente, que se llama Raza Z, en donde no nada más habla de reptilianos, habla de distintos tipos de razas, de acuerdo a testimonios de muchas personas que a lo largo del mundo y durante varias décadas o siglos inclusive, pues han dado reportes de encuentros de diferente tipo con distintas razas. En el caso específico de reptilianos, me parece que el trabajo de David ha sido muy importante, ha sido muy valiente. Desafortunadamente hay muchos investigadores que están también relacionados con este tema que pues no les gusta que se hable de todo esto, y pues que se han dedicado a descalificar no solo a David sino a otros investigadores. Sin embargo, pues a mí me parece que es muy importante conocer, tomar con un método científico, en el buen sentido de la palabra, pues todo lo que se ha dado a conocer acerca de este tipo de seres, sin caer obviamente en extremismos, de o negar todo en absoluto, ni tampoco afirmar todo en absoluto, sino, digamos, forjar el propio criterio. También yo me atrevería a decir que otro investigador, escritor, que dio pie a un boom editorialmente hablando, pero también a que sobre todo en Estados Unidos se reportaran varios casos de avistamientos o de contacto, no nada más con reptilianos, sino con seres, digamos que parecidos, fue Whitley Strieber, con su libro Communion, que ya tiene más de 30 años que se publicó, que pues fue un hito en este tipo de temas para aquellos de nosotros que pues ya llevamos bastantes años estudiando e investigando el fenómeno OVNI y fenómenos anexos o similares. Yo los invito también a aquellos de ustedes que no hayan tenido la oportunidad de leer este libro que lo lean. Se llama Comunión, muy interesante el libro. Y bueno, pues a partir de ahí se han dado a conocer muchas otras investigaciones. Entonces, bueno, para seguir comentando acerca de estos temas, me gustaría pedirle al buen Rommel aquí en cabina que si por favor nos puede pasar el primer segmento de este video. Les insisto, es del canal Rimbel 35 en YouTube, del investigador David Parceriza. Entonces, pues adelante, Rommel. El investigador británico David Icke se hizo popular en la década de los 90 por exponer una parte de la historia muy poco conocida y divulgada: la existencia de unos visitantes de las estrellas con aspecto reptiliano que fundaron religiones y crearon culturas. Gracias a David Icke, hoy son millones de personas en el mundo que han despertado a la gran verdad oculta, el gran complot de los dioses reptil. Y sus linajes ancestrales, monarcas, reyes, faraones y mandatarios, han sido y siguen siendo los descendientes directos de los dioses reptil. Sin embargo, David Icke no era el único que descubrió la existencia de los reptilianos. Solamente fue el primero en denunciar un concepto que otros conocían, pero no se atrevían a contarlo. Como Zecharia Sitchin,
un licenciado en la historia de la economía que popularizó el tema de los dioses Anunnaki sin jamás mencionar toda la mitología existente sobre la serpiente y sus linajes. Quien sí se atrevió fue el investigador William Bramley, con su obra de 1989, Los dioses del Edén, donde exponía la simbología del dragón y la existencia de seres reptil tomados por dioses que ya aparecen en textos sumerios y hasta en hebreos, y cuyos conocimientos genéticos les llevaron a diseñar al propio ser humano. Sin embargo, muy pocos investigadores han conseguido catalogar ni el tipo de razas reptilianas ni sus verdaderos propósitos, como ha hecho el autor francés Anton Parks. Un sensitivo que tuvo acceso a una serie de flashbacks o visiones que se daban unas 3 o 4 veces al día. Bajo ese estado, él podía verse dentro del cuerpo de un reptil llamado Saam, interactuando con otras entidades que hablaban un extraño idioma, que al principio tomó por el hebreo, pero no fue hasta finales de los años 90 cuando descubrió que se trataba del sumerio. Durante 10 años de profundo estudio, se dio cuenta de que los personajes, dioses, lenguas y mitologías que aparecían en la cultura sumeria se correspondían con aquellas visiones que le desplazaban hacia otros lugares remotos. Parks descubrió que ese personaje llamado Saam, cuya conciencia parecía estar ensamblada a él, no era otro que el dios sumerio Enki. En la mitología sumeria era el dios creador y padre de la humanidad. Parks recuerda detalles de aquella existencia, tales como la forma y funcionamiento de las naves espaciales que pilotaban, la entrada a un mundo intraterreno llamado Apsu, la cruenta guerra contra otra raza Draco llamada Kingu, su amada diosa Mamitu Nammu, una alta sacerdotisa Amasutum, con quien compartía células, la enemistad con su hijo y dios rival Enlil, y un largo etcétera. Quizás Enki sea hoy el fragmento de un alma que atrás en el tiempo decidió dividirse en varias porciones para guiar en secreto los pasos de una humanidad que él mismo creó. En la cosmogonía de Parks aparecen numerosas razas originarias de diversos planetas y constelaciones, pero las de tipo reptiliano las circunscribe bajo el término de Jina Bul. La raza Draco más antigua, según él, serían los Kingu, gobernantes sobre las regiones. Los habría de 3 tipos: el Kingu Babar, que son de tipo albino, esta sería la soberana realeza Draco; el Kingu Rojo, la élite guerrera; y el Kingu Verde, los obreros. Algunos parece que tienen alas y cuernos, aunque los albinos se asemejan mucho a los seres humanos. Serían carnívoros y devorarían la carne de sus enemigos. Su emblema sería el águila, y según Parks, los Kingu controlarían actualmente Rusia, Alemania y los países nórdicos. Estos Kingu, en un momento indeterminado de su historia, crearon genéticamente un modelo de criaturas parecidas pero no iguales a ellos. Lo hicieron en la Osa Mayor, en Nalulkara. Los bautizaron como los Usungal, magníficos dragones. Esta subraza de menor estatura que los Kingu era arrogante en extremo, hasta el punto que creyeron ser superiores en inteligencia y más fuertes que sus creadores, con lo cual al final se rebelaron contra ellos, contra sus propios creadores, en una guerra durante milenios. Parks asegura que la raza Usungal es mucho más perversa y maligna que los Kingu, y que son estos Usungal los que controlan actualmente la oligarquía político-militar de Estados Unidos y del Reino Unido. Al parecer, uno de los Usungal era el dios sumerio An, conocido como el séptimo de los Usungal. Este ser, maligno y sediento de venganza contra los Kingu, creó genéticamente otra subraza, los Anunna, una estirpe de guerreros encargados de luchar contra los Kingu, y los diseñó en un planeta llamado Dooku, dentro del sistema Maya,
en las Pléyades. Anunna significa descendientes de An, pero cuando fueron llevados a la Tierra pasaron a llamarse Anunnaki, descendientes de An en la tercera dimensión de la Tierra. Por otro lado, An habría creado también a un ser llamado Enki, como primera variante de la subraza Anunna. Enki fue un ser brillante en función de científico especializado en genética y clonación. Gracias a sus conocimientos habría creado a los Nungal, otra subraza que significa grandes príncipes. Estos serían los únicos reptilianos que podríamos considerar como positivos y defensores de la raza humana. En las tablillas de arcilla sumerias, y en especial en el Enuma Elish, la epopeya de la creación babilónica, se nos dice que antes de la llegada a la tierra de los grandes dioses Anunnaki, ya existía un protohombre creado por seres de elevado nivel evolutivo. En textos hebreos eran conocidos como los Elohim, responsables de la creación de un humano perfecto. Estos Elohim eran también llamados Kadistu, o los ensambladores de vida, un conjunto de razas alienígenas cuyo ADN procedería de un lugar más próximo a la fuente universal. Estos Kadistu Elohim diseñaron este humano primordial llamado Namlu, tan poderoso y sabio que era capaz de desplazarse hacia otras dimensiones superiores, los dominios del Angal, y que convivía con total armonía con todas las formas de vida de este planeta. Los Namlu eran considerados los guardianes de la Tierra, pero estos abandonan la Tierra tras la llegada hace más de 400.000 años de varias razas reptil Jina-Abul, y empieza lo que podríamos llamar la era de la manipulación genética. La obra de la creación es boicoteada por sus nuevos inquilinos planetarios. Estas razas invasoras, conocidas como Anunnaki y Usungal, disponiendo previamente de un banco de genes de varias razas, inician un mestizaje planetario a gran escala, mezclando el ADN del mono, el Ugubi, ancestro inferior, con otros homínidos como el Erectus y el Neandertal. Los Namlu medían más de 4 metros de altura y poseían un cuerpo semietérico con el que podían crear un vehículo energético hiperdimensional llamado Merkaba, que les permitía realizar desplazamientos hacia dimensiones superiores. El cuerpo etérico de los Namlu brilla constantemente, y a través de su transparencia uno puede ver el sistema energético entero que se irriga con la luz, al cual nosotros llamamos el Nadi. Cada ser vivo posee este sistema que nos conecta a la fuente. Todas estas habilidades psíquicas, telepáticas e incluso de levitación les habían sido otorgadas a los Namlu por sus creadores, las razas Kadistu. Los Namlu eran portadores del patrimonio genético de estas razas de diseñadores de vida. Cada una de ellas le había otorgado sus mejores cualidades, conformando así a un ser perfecto. En el libro secreto de Juan se nos describe así al Namlu. Este ser fue confeccionado por los creadores a la imagen de Dios, la fuente, y conformando su respectiva apariencia. Este ser primordial perfecto combinaba los varios poderes con los que ellos, los creadores, habían sido dotados, tanto física como psicológicamente. El único reptiliano dotado de sentimientos y valores espirituales sería Enki, un ser con un 60% de genes Abgal y 40% reptil. Su porción Abgal implica una gran sabiduría de las razas acuáticas de Sirio. Es por eso que Enki no es enteramente reptiliano, ni posee la crueldad ni la frialdad que caracteriza a cualquier reptil. Enki fue extorsionado por el Consejo Anunnaki para que creara un Adam, una bestia de carga, es decir, un humano. Querían una raza esclava, y Enki tuvo que acatar las órdenes para aligerar los trabajos forzados que realizaban los Nungal. Pero Enki recodificó genéticamente al humano a espaldas del Consejo Anunnaki, al haber inoculado clandestinamente
ADN del protohombre Namlu original, siendo así el humano portador de ADN Kadishtu, ese conjunto de razas originarias de la fuente universal. Con ello, nos habría dotado de una consciencia que nos distinguiría del resto de especies animales. Las circunstancias que propiciaron la demanda de un Adam fueron varias. En primer lugar, porque esta raza Usungal Anunnaki llegó a la Tierra como exiliada de guerra, tras huir del asedio de su eterno rival, los Kingu. Llegaron completamente desgastados tecnológicamente y muy reducidos en número. Fue una colonia de pocos Usungal los que consiguieron establecerse en las montañas Tauro, en Turquía. Aunque no llegaron solos, esta raza reptil habría diseñado con unas matrices artificiales de clonación a 1,5 millones de guerreros llamados Anunna. Pero las bajas durante el conflicto redujeron su número hasta los 600, tal y como aparece en los textos sumerios. A estos Anunna habría que sumarles otra segunda variante reptil que habría creado Enki, los Nungal. Estos en acadio eran conocidos como los Igigi, aquellos que ven y observan, también denominados en el libro de Enoch como los vigilantes y en la Biblia los ángeles caídos. Estos Nungal fueron desde el principio causa de discordias y conflictos graves para el Consejo Usungal Anunnaki. Enki los creó como raza exclusivamente varón de orden principesca para que se aparearan con las altas sacerdotisas Amasutum. Los Nungal surgieron de las matrices mostrando la piel verdosa que caracteriza a toda la familia Jinabul. Pero tras llegar a la Tierra y realizar la muda de piel que cíclicamente y de forma natural realizan estos seres, la sorpresa fue mayúscula para el Consejo al comprobar que la nueva piel que mostraban los Nungal era blanca como la de sus enemigos, los Kingu Babar, los Dracos albinos. Indignados y avergonzados, los Usungal pidieron explicaciones a Enki. ¿A qué se debía esa extraña mutación? Las sospechas pronto pasaron a ser acusaciones que apuntaban a un hecho certero. Enki había inoculado ADN de los Kingu a sus hijos Nungal. Pero el mal ya estaba hecho, y la cura para ese mal fue tan cruel para los Nungal como para su creador. Los Usungal no aceptarían jamás a los Nungal como a sus semejantes. Por el contrario, debían humillarles y castigarles por ser parte de sus enemigos Kingu. La sentencia fue la esclavitud. Los Nungal fueron relegados a realizar trabajos forzados. Durante 40 años, levantaron ciudades en toda la Mesopotamia meridional, cavaron zanjas y desviaron los ríos Tigris y Éufrates para aprovisionar de agua en las zonas habitadas. Y además, recolectaron grandes planicies de cultivo de trigo y cebada en Turquía. Bien, pues como pueden ver y escuchar, amigos y amigas de Factor Desconocido, pues estos videos, este video en particular es interesante porque me parece que plantea de una manera muy resumida, muy sintética, es decir, compendiada, pues todas las teorías que se tienen acerca de estas razas reptilianas. La verdad es que el trabajo que ha hecho David Parceriza es loable, es encomiable porque, pues en primer lugar por la valentía de pues atreverse a dar un paso adelante y decir abiertamente pues qué es lo que piensa y opina, no solo acerca de investigaciones propias, sino de otras personas que han dado a conocer todos estos temas en diferentes partes del mundo, y también porque trata de resumir de distintas fuentes, apoyándose sobre todo en traducciones de tablillas sumerias, de textos muy antiguos que se van, pues algunos de ellos hasta los 4 o 5 mil años antes de Cristo, o inclusive en tiempos anteriores, protosumerio, etcétera. Y bien, si ustedes se dan cuenta, pues es toda una cosmogonía de razas, en donde, bueno, podemos ver pues cómo es parte de la historia de lo que se propone como una verdadera historia de dónde venimos, porque aquí lo principal es de que pues nos dan a entender o nos dicen
que esta raza humana, esta actual raza humana, pues proviene de una serie de manipulaciones genéticas de otras razas que nos ha llevado a hasta lo que somos actualmente. Aquí algo muy importante es de que no nada más estamos hablando de mitología sumeria. Hay otras partes del mundo, por ejemplo, incluso en la civilización china, en civilizaciones muy antiguas acá en América también, en donde se coincide en el origen reptil de los primeros dioses o de lo que pudimos identificar como seres humanos, como primeros dioses de la antigüedad. Siempre ha habido un culto a la serpiente que ha estado presente en la mayoría de culturas y civilizaciones de todo el mundo. Incluso, por ejemplo, véanlo todos ustedes, el símbolo actual de la medicina, pues los invito a que verifiquen qué es, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las referencias a la serpiente en textos bíblicos. El caso de Adán y Eva que comen el fruto prohibido del conocimiento y que se los presenta una serpiente. Obviamente los textos bíblicos vienen fundamentalmente de textos mucho más antiguos, babilónicos, sumerios, acadios, etcétera. Y bueno, lo que nos queda es el mito, pero en el origen de muchos mitos, no de todos, pero sí de muchos mitos, pues está una buena parte de verdad. Aquí como estábamos viendo en este video, el cual yo invito a que si les interesó lo vean completo esta serie de videos, les insisto, es el canal Rimbel 35, lo pueden encontrar así tal cual en YouTube, de David Parceriza. No nada más David toca estos temas, también está el mismo Iván Martínez del canal Gran Misterio, está José Luis Camacho de Mundo Desconocido, está también el canal de Revelación Humana. Pues hay varios canales y varios investigadores que se han animado a tocar este tipo de temas. Yo lo que les invito es, aparte de investigar un poco más acerca de estos temas y de ahondar, es en preguntarnos, pues algo que ya hemos visto también en anteriores episodios de Factor Desconocido, ¿cuál es nuestro verdadero origen? ¿Cuál es el origen auténtico de esta humanidad que no nos han contado? Sería muy ingenuo pensar que lo que viene en los libros de texto, que por cierto cambia a cada rato, como decíamos en algún otro programa, la historia de la humanidad cada vez se nos está yendo más atrás en el tiempo. Por ejemplo, no sé si recuerdan cuando hablábamos de Göbekli Tepe allá en Turquía, que nos remonta a 13.000 años en el tiempo. Y cada vez yo estoy seguro que van a salir más vestigios de lo que todavía está por descubrirse, que está enterrado en diferentes capas y estratos de la Tierra, que nos va a remontar todavía a épocas mucho más antiguas. Por ejemplo, lo que podemos encontrar en las ciudades subterráneas de la misma Turquía, o lo que se ha podido saber de la famosísima Cueva de los Tallos acá en América. Es decir, vamos a encontrar seguramente en este año 2019 y en los años por venir muchos más hallazgos que remonten el origen de la humanidad a tiempos más antiguos. Aquí también es importante hacer mención a que buena parte de los mitos que encontramos en la Biblia cristiana, en las diferentes denominaciones cristianas, pues pueden tener un dejo de verdad. Cuando, por ejemplo, nos hablan de los Elohines o razas primordiales, que en este caso de David, él nos describe como Kadishtu, ensambladores de vida, que ya existían en la tierra mucho antes de la actual humanidad, mucho antes de la llegada de los Anuna o Anunnakis, es decir, antes de la llegada de estas razas nocivas de reptilianos. Esto de los Elohim, pues los hemos escuchado en las confesiones cristianas, aunque si ustedes ven este tipo de investigación, pues no
no tiene algo que ver específicamente con una religión en particular, con alguna confesión religiosa, sino más bien es ir más allá de lo religioso, de lo metafísico, para ver entonces exactamente qué sucedió y de dónde venimos. Es una pregunta que, pues, en lo personal, a mí me ha venido dando vueltas desde hace mucho tiempo, y por eso es que estos temas me interesan en particular. Algo que también llama la atención y que ya hemos comentado anteriormente en otros programas es que este tipo de mitos del culto de la serpiente, de los reptiles, etcétera, se ha presentado en diferentes culturas que aparentemente no están conectadas ni en tiempo ni en espacio, y que supuestamente no estaban comunicadas o conectadas entre sí. También, por ejemplo, vemos referencias a los señores del agua, los seres anfibio, los Abgal o Apkayu. También vemos referencia a otras razas humanoides con apariencia de felinos, de aves, de insectos, etcétera. Esto va a colación porque digamos que dentro de la fenomenología ovni no nada más nos hemos encontrado a lo largo de los reportes de diferentes testigos en diferentes lugares del mundo con humanoides. También nos hemos encontrado con seres muy extraños que incluso podríamos calificar como no humanoides. Tenemos también relatos de seres que incluso rayan en la luz, seres de pura luz, que tienen vida evidentemente y que logran comunicarse con nosotros. Es decir, mientras más te adentras en el estudio de la fenomenología de las razas que nos hemos encontrado y que nos seguimos encontrando, más nos vamos a sorprender. También otra cosa que quiero yo comentarles como un tema muy importante es el tema del ADN. Por alguna razón hay varios investigadores que coinciden con lo que nos viene a presentar David Parceris en sus videos, en el sentido de que nuestro ADN pues es fruto de una ingeniería muy desarrollada, muy avanzada, incomprensible incluso para nuestra ciencia actual, porque digamos que es prácticamente imposible que de la nada, prácticamente, nosotros hayamos logrado tener un ADN como el que tenemos actualmente. E incluso, hasta donde entiendo, los propios científicos que descubrieron el ADN, digamos que ya en la ciencia moderna occidental, llegaban a hablar de que era muy difícil que una construcción de ADN con las dos hélices que hasta el momento pues se han dado a conocer de manera pública por la ciencia tradicional, por decirlo así, es muy difícil que esas dos hélices se hayan podido construir así de la nada, ¿no? Entonces, algo que nos han dicho diferentes investigadores, sobre todo del tema reptiliano y de temas anexos, es que toda esta manipulación genética que nosotros tuvimos en la raza humana actual conlleva a que no nada más tenemos las dos hélices que conocemos actualmente. Hay algunos investigadores que nos hablan que podríamos tener hasta otras 10 hélices o cadenas de ADN que están inhibidas, no suprimidas, sino que simplemente están inhibidas, que están en el interior de nuestro cuerpo, de nuestras células. Y bueno, la pregunta sería, ¿de qué forma, de qué manera podemos nosotros desinhibir, despertar, activar esas hélices? ¿Y cuál sería el resultado de activarlas? Hay algunos que dicen que eso nos podría dar capacidades extrasensoriales, es decir, más allá de nuestros sentidos físicos habituales. Hay otros que dicen que bueno, pues eso es parte de nuestra herencia cósmica, de lo que nos lleva a diferenciarnos de otras especies. Hay otros que dicen que pues ahí está el conocimiento que nosotros podemos tener acceso como si se tratara de una biblioteca. Y de ahí es que si ustedes se fijan, sobre todo en los años 60, ya en la época moderna,
Se experimentó mucho con distintas sustancias psicotrópicas, a raíz sobre todo también del boom que se dio con la difusión de teorías relacionadas con nahualismo, Carlos Castaneda, etcétera. Si ustedes se fijan, por ahí de los 60 se comenzó a experimentar abiertamente con sustancias que aparentemente, según se dice, pueden potenciar este ADN que está dormido, que está latente, y nos puede dar acceso, así como si fuera una biblioteca, como acabo de decir, a conocimiento muy valioso, conocimiento de nosotros mismos, conocimiento del cosmos, conocimiento de otras realidades y de esta realidad que estamos experimentando. Evidentemente, pues de esto hay muchas teorías, muchas hipótesis. Hay otros que dicen que también estas cadenas de ADN que aparentemente estas razas reptilianas colocaron en nosotros, ya vienen desde hace mucho tiempo antes. No nada más en el video que les estábamos mostrando hace unos minutos, sino también otros investigadores, Anton Parks entre ellos, nos dicen que realmente esta humanidad es un gran experimento, es una gran aventura de seres altamente evolucionados que hace millones de años crearon otras humanidades, protohumanos, que eran infinitamente superiores, por decir así, a nuestras capacidades de lo que actualmente tenemos, en lo físico, en lo mental, en lo emocional, etcétera. Y que estos protohumanos, estas humanidades, vivieron y se desarrollaron en este planeta. Y digamos que ya desde hace unos cientos de miles de años, después de la invasión de estas razas reptiles que vinieron a refugiarse a este planeta, pues lo que apuntan estas teorías es de que, bueno,